Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar a ver el teórico de la unidad número 9, dirección. Acá, como siempre les mostramos, el orden de las unidades. Estaríamos llegando a la última unidad, que es la unidad número 9. Para comenzar con esta unidad, vamos a empezar a hablar del tema del liderazgo. Acá vamos a hablar un pantallazo de lo que es liderazgo. Nosotros ya vimos lo que era autoridad y poder. Ahora vamos a hablar de liderazgo utilizando un poco esos conceptos. Vamos a hablar las estrategias que puede usar un líder y entender un poco también los tipos de grupos que se dan, y en base al tipo de grupo, por ahí es saber cómo comportarse siendo líder. Bueno, acá para comenzar en el Stoner, en la página 512, tenemos el concepto, que ya lo vimos, de liderazgo. Es el proceso de dirigir e influir a las actividades laborales de los miembros de un grupo. O sea, ser líder es dirigirlos, orientarlos, influir en sus actividades, en sus conductas, digamos, ir llevándolo hacia el lugar que se necesita. Para eso, fíjense que tenemos dos palabras claves. Una es poder y la otra es influencia. El poder ya lo vimos, que si recuerdan, habíamos hablado que poder puede tener cualquier persona dentro de una organización, no solamente las personas que ocupan un lugar jerárquico. El poder está dado en cualquier persona que tenga la capacidad de influir. Si influye en otra persona y cambia su actitud, ya tiene un poder. Puede ser poder bueno o poder malo. Ya habíamos visto que había diferentes tipos de poder. Pero eso es el poder, la capacidad de influir en una persona. Y la influencia, que es cualquier acto o ejemplo de conducta que ocasiona un cambio en la actitud o en la conducta de otra persona. Es decir, yo influencio a otra persona cuando lo llevo, lo incito de alguna manera a que haga algo diferente, ya sea imitando mi conducta o a través de charlas, y lo voy convenciendo o lo voy haciendo ver cosas que no se había dado cuenta, y en base a eso va cambiando su conducta. Entonces ahí estoy influenciando la manera de actuar de esta persona. Entonces básicamente el liderazgo, fíjense que el liderazgo es tener este poder y tener esta capacidad de influir. El poder puede ser innato de algunas cuestiones, y la influencia por ahí requiere un poquito más de esfuerzo, de perseverancia. Es como ponerse un objetivo y decir, bueno, yo a esta persona necesito que haga este cambio, vamos a trabajar con eso, le voy a hacer un seguimiento, lo voy a mirar, vamos a armar un plan de trabajo, voy a tener reuniones con él, y de eso se trata por ahí, influir. A veces hay líderes que influyen mucho con sus ejemplos. Son líderes que son muy carismáticos, que hacen las cosas de una manera diferente al resto, y bueno, las personas a veces se copian de estas actitudes, y eso también está bueno porque por ahí no requiere tanto esfuerzo para quien es el líder en ese momento. Bueno, continuando. El liderazgo proviene de la acción y no de la posición. Esto es un poco, esta es una frase de Peter Drucker, que ya lo hemos visto ya varias veces. ¿A qué se refiere? Que ser líder es hacer, básicamente. Es una tarea de mucha acción, de mucha energía, de mucho cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y ser líder es eso, es llevar a otros a hacer, es hacer y llevar a otros a hacer. Y como ya habíamos visto un poco, esto va de la mano del poder, que no necesariamente el liderazgo viene de quien ocupe un lugar jerárquico, quien tenga gente a cargo, sino que hay personas dentro de las organizaciones que son líderes innatos, que tienen ciertas capacidades, ciertos poderes que llevan a otros a que realicen estos cambios. Entonces está bueno, a ver, todo esto un poco, yo siempre los llevo a pensar por qué estamos estudiando estos. Es porque ustedes tienen que tener registro de todas estas cosas, tienen que mirarlo, llegar a una organización y empezar a ver, empezar a entender cómo se comportan las personas, quiénes son los líderes, quiénes tienen poder, cómo son los tipos de grupo, no sé, todo lo que hemos visto a lo largo de toda la materia.
cómo es el organigrama, si está bien diseñado, si no, si hay procesos, si no hay procesos, cómo se maneja la gente, cuáles son los elementos que se están cumpliendo en esta organización, se aplica o no se aplica el proceso administrativo, dónde están las fallas, dónde están las fortalezas, las debilidades. Bueno, es llegar a un lugar y por ahí mirar un poquito más allá de la tarea que ustedes tienen que hacer y entender el todo. Es tener estas alertas de poder ver y entender el todo para entender dónde están parados y así aportar hacia la mejora, porque si no les va a pasar que van a querer hacer cosas y se van a chocar muchas veces porque hay cosas que no las están mirando. Bueno, volviendo al tema del liderazgo, acá Peter Drucker dice, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Bueno, esta es una frase también un poco eh, fuerte, ¿no? Es tener un problema y ver qué se puede hacer con ese problema y ver si hay una oportunidad ahí y transformarlo a eso en una oportunidad. Y el líder tiene que crear equipos de trabajo, básicamente para poder resolver ese problema o tener esa oportunidad que acaban de descubrir. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es ser líder? El liderazgo es la responsabilidad con la gente, puede estar complementando con cualidades personales o no, de acuerdo a cada persona. El liderazgo, el auténtico liderazgo no reside tan solo en la capacidad de dirigir, o sea, no solamente mandar, básicamente, no es mandar y decir lo que hay que hacer, sino que hay que influir, como decía eh, la definición de liderazgo, hay que saber influir, hay que saber llevar a las personas y producir esos cambios que queremos hacer. Es como que yo puedo ser un líder, me enojo, grito y la gente va a hacer lo que yo diga porque estoy enojado, porque soy gritón, porque estoy mala onda, porque si no tengo, tengo miedo que me pasen cosas o de que me dan sin trabajo, o no sé. Y voy a terminar haciendo las cosas, pero por ahí sin mucho sentido y hacer solamente lo que me piden porque no entiendo lo que hay que hacer, o se puede trabajar ya más desde el entendimiento, desde las necesidades de cada persona, ya sean necesidades, digamos, intelectuales o necesidades de otro tipo, porque cuando uno trabaja con personas, se está involucrando con un montón de cosas, no solamente con la capacidad, el estudio y la capacidad que tenga intelectual o de educación. Se mete con lo que es sus horarios no sé, su rutina de trabajo, sus problemas personales. Hay gente que a veces llega tarde y siempre llega tarde. Y bueno, por ahí es una molestia que lleguen tarde, pero hay que entender el por qué, hay que ver si se puede cambiar el horario. Sea, hay que buscar, siendo líder, hay que buscar un montón de herramientas y de situaciones, entender la situación eh, para poder llevar a esa persona hacia donde nosotros queremos llevar. Siempre el camino por ahí más corto es ese, por ahí no es el más fácil, porque el más fácil es por ahí enojarse y exigir y ya está, y con eso ya está. Pero eso tiene un tiempo de vencimiento, porque no es un cambio real. Entonces el verdadero líder es aquel que se involucra con todo lo que le pasa a su equipo de trabajo, con todo lo que le pasa a la organización y puede hacer estos cambios que se necesitan y llevar a la gente hacia esos lugares. Cuando hay verdaderos cambios en las personas, y esto yo por ahí lo puedo hablar un poco de mi experiencia personal, el, cuando la persona logra hacer cambios de lo que sea, de intelectuales, porque aprendió algo, se lo capacitó, se le enseñó, o lo ayudamos a destrabar algún problema que tenía. Después el agradecimiento, el crecimiento de las personas es muy reconfortante y cuando uno tiene la posibilidad de hablar con estas personas y viene el agradecimiento y viene el reconocimiento del trabajo, es una situación bastante satisfactoria para el que les gusta hacer esto y el que lo puede hacer. Eh, bueno, me fui un poco por las ramas. Bueno, para ello es esencial la formación intelectual, ética y moral. Obviamente que un líder tiene que tener estas tres cosas. Una formación intelectual, hay que prepararse para ser líder. Ustedes están estudiando ahora para ser ingenieros, pero eso no los va a llevar a que sean buenos líderes, a que sean buenas personas dirigiendo a otros. Para eso tienen que estudiar, hacer
algún tipo de estudio más adelante o cuando quieran, oratoria, liderazgo. Bueno, hay tantas herramientas para que ustedes puedan hacer que no son herramientas duras, no son cuestiones técnicas, sino que son más blandas como coaching, feedback. eh, y bueno, eso les va a ayudar un montón si algún día tienen que ocupar un puesto así de liderazgo. Bueno, la cuestión ética obviamente que sí, moral, eh, y una de las funciones de los líderes es formar más líderes. Eso también es una cuestión importante. Mientras más personas hayan preparadas para ocupar ese lugar, más posibilidades de crecimiento hay para todos y más ameno y más lindo se hace el trabajo para todos. Bien, voy a continuar. Acá vamos a ver, esto también para que ustedes entiendan un poco, las conductas. A ver, denme un segundo. Bueno, estábamos entonces en conducta grupal, liderazgo. Acá vamos a ver que hay diferentes tipos de formas de ser líderes, todos basados en la autoridad. Es decir, acá estamos hablando de un tipo de liderazgo cuando la persona tiene una autoridad formal dentro de una organización. Y esto se le llama teoría situacional de liderazgo, porque es, de acuerdo a la situación, es el tipo de liderazgo que se puede aplicar. Está bueno también aclarar que un líder puede tener estos tres tipos de liderazgo de acuerdo a la situación, pero no necesariamente siempre va a ser un tipo de líder. Si bien hay conductas que hacen a una persona que por ahí predomine más algún tipo que otro, lo importante es que la persona se forme, entienda que hay estos tipos de situaciones y que de acuerdo a la situación es cómo debe actuar. Tenemos el líder autoritario, obviamente que es un poco como la gráfica acá el dibujo, es aquel líder que manda, digamos, que manda y no escucha y se quiere imponer, básicamente. No sería un liderazgo muy amigable. Después tenemos el líder participativo, que es aquel líder que deja que su equipo haga, participe, realice. Es un líder que eh, permite a su equipo proponer, eh, actuar, digamos, y los involucra para que realicen esas tareas. Y después tenemos el líder permisivo, que es el líder que deja que su equipo haga. No incita tanto a que participen, porque ya es un equipo, un grupo bastante bien formado, por lo cual el líder por ahí es un poco más espectador y deja que su equipo haga y está ahí para cuando su equipo lo necesita. Ya vamos a ver ahora en el slide que sigue que hay diferentes tipos de grupos, entonces está bueno conjugar esto de los estilos de liderazgo de acuerdo a la situación con el entendimiento de cuál es el grupo que estamos liderando o en qué momento se encuentra el grupo. Entonces en base a eso nos vamos trasladando de un tipo de liderazgo hacia otro. Vamos a pasar entonces a ver los tipos de grupos, las conductas grupales que hay, y tenemos grupos que son estratégicos, grupos apáticos, grupos erráticos y grupos conservadores. Estos son algunos, ¿no? Hay muchos más. Acá nosotros estamos poniendo algunos como para que ustedes, les vuelva a decir un poco lo que les dije al comienzo, es mirar dónde estamos parados, tener registro de toda la situación, entender, y en base a eso, en base a ese conocimiento es más fácil poder tomar decisiones, poder actuar, poder proponer y demás. Bueno, los grupos estratégicos son aquellos grupos que son muy pensantes, muy racionales, muy intelectuales, que siempre están planificando antes de actuar. Están siempre mirando, proponiendo y después actuando. Entonces, por ahí es un grupo muy participativo. Digamos, por ahí hay que ver, si vamos a ver qué tipo de liderazgo utilizar, por ahí hay que ver, por ahí podría ser un participativo o un permisivo. Los grupos apáticos son los grupos que, sin madurez, son esos grupos que por ahí recién comienzan,
o no se conocen, no saben la tarea. Bueno, hay diferentes situaciones que los pueden llevar a que sea un grupo sin madurez en lo que están haciendo. Pueden ser personas profesionales en otras cosas, muy buenas en otras cosas, pero para eso que están haciendo no. O pueden ser personas que recién comienzan en su trabajo. Digamos, entender un poco el contexto. No siempre se dan estos grupos en determinados ámbitos. Por eso hay que tener bien abiertas las antenitas para entender en qué situación estamos. Los grupos apáticos son estos, que no tienen madurez. Entonces acá sí, por ahí el líder tiene que ser autoritario en el buen sentido de la palabra, siendo un líder que guía, que enseña, que va marcando el camino, va diciendo lo que tienen que hacer con un autoritarismo eh, amable, educado, no como el del dibujo, pero por ahí son un grupo que necesitan un poco más de que les digan lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Y después se los puede ir largando. Los grupos erráticos son estos grupos que a veces hacen, a veces no hacen, eh, que a veces hacen las cosas bien, a veces hacen las cosas mal, o sea, siempre hacen, pero a veces hacen bien, a veces las hacen mal. Acá hay que entender un poco por ahí las individualidades, esto yo lo hablo también desde mi experiencia, las individualidades del grupo, para ver cuáles son estas personas que están ocasionando esto, porque en todos grupos siempre hay también personas que tiran para un lado, otros que tiran para el otro. Bueno, entender dónde está, trabajar con esas personas si es que se puede, y si no, trabajar con las que realmente tiran para adelante. Bueno, ir entendiendo ahí un poco, por ahí que acá creo que también está bueno ser un líder autoritario también en el buen sentido, con mucha participación, con mucha mirada hacia el equipo, dejar opinar. Por ahí también el liderazgo participativo está bueno para entender un poco qué es lo que quiere cada uno, dejarlos actuar y dejarlos pensar, y bueno, y en base a eso ir tomando decisiones. Y después tenemos los grupos conservadores, estos grupos que desconfían de los cambios, que están muy acostumbrados a hacer las cosas de una misma manera. Por ahí son grupos que ya vienen trabajando muchos años de la misma forma, han tenido por ahí experiencias no muy positivas, entonces ante cualquier cosa desconfían. Bueno, acá en estos grupos, por ahí es más complicado los cambios, porque acá ya en algunas cosas hay que ser autoritarios, en otras cosas hay que ser participativos y en otras cosas hay que ser permisivos. Entonces, bueno, es un grupo, creo que de todos, creo que es el más complicado desde mi experiencia. Cada uno después, cuando ustedes tengan su propia experiencia, podrán eh, sentirse más a gusto con un tipo de grupo o con otro. Bien, seguimos. Acá vamos a ver un poco clasificación de grupos. Acá para ver un poco el concepto, grupos son dos o más individuos que están interactuando son interdependientes, o sea, dependen de sí para poder resultar, para poder hacer sus perdón, denme un segundo, por favor. Bueno, perdón que tengo a mi hijo acá. Bueno, entonces, como les decía, dos o más individuos que interactúan y que dependen de sí para lograr los objetivos. Acá podemos tener un grupo formal, que es un grupo que ya está conformado por la organización de esa manera, un grupo informal que no está estructurado, digamos, la organización no lo definió así, eh, pero sí se necesitan mutuamente para poder actuar. Son los grupos informales, y después tenemos un grupo de mando, que son los grupos que están compuestos por individuos que reportan directamente a un gerente asignado. Eso es, podríamos decir, un área. Tenemos un área de trabajo donde hay un gerente y hay personas. Bueno, eso sería un grupo de mando, porque todas las personas dependen de una persona que es quien los está dirigiendo. Bien, grupo de tarea, quienes trabajan juntos para realizar un trabajo. Grupos de interés, aquellos que trabajan juntos para alcanzar algún objetivo específico. Estos no necesariamente son de una misma área, a veces se forman grupos de interés de diferentes áreas, pero con un objetivo en común. Y un grupo amistoso son aquellos que se reúnen porque tienen una o más características en común. Esto está muy relacionado a lo que son las organizaciones informales. Esto es como para hacer una revisión rápida de los diferentes tipos. Ustedes tienen que entender con qué tipo de grupo están trabajando, y en base a eso, bueno, cómo los van a liderar. Bien, ¿por qué las personas se reúnen en grupos? Esto también está bueno entender. ¿Por qué las personas necesitan
trabajar en grupo. Por seguridad, porque trabajar con otros ayuda, hace que se sientan más seguros. Por estatus, a veces pertenecer a un grupo u otro grupo también les da cierto estatus, cada uno va eligiendo hacia qué lado y eso va marcando un poco el perfil. Autoestima, también a todo el mundo le gusta pertenecer a algún grupo. Vieron que hay personas que por ahí se hacen las remeras, se ponen nombres, hacen actividades que por ahí, para que el resto las vea. Bueno, todas esas son cuestiones de autoestima de los grupos, de sentirse diferente o sentirse que pertenecen a algo. Y lo mismo que pertenencia, poder, porque a través de los grupos se logran cosas más grandes que de manera individual, y por el logro de las metas, porque sabemos que en grupo existe esta necesidad de tantos talentos diferentes y poder llevar adelante una tarea y lograr unas metas. Bien. Acá tenemos las implicancias del liderazgo, las bases de poder de un gerente. Acá también seguimos hablando desde el liderazgo, desde un poder de autoridad, ¿sí? No desde un poder de una persona que tiene poder pero no tiene autoridad. ¿Cuáles serían las implicancias de un gerente? Primero, que involucra personas. Un gerente maneja personas. Después, que tiene que hacer una distribución del poder. Tiene que distribuir su poder hacia su equipo de trabajo. O sea, distribuir su poder es decir, bueno, ¿cómo actúo con una persona? ¿Cómo actúo con otra? ¿Cómo me manejo con el grupo que tengo? Y eso es entender la situación y entender las particularidades de cada persona de su grupo. Tiene que usar el poder para poder influir, obviamente. Siempre tiene que lograr cambios con sus poderes, con sus habilidades. Y el liderazgo es cuestión de valores. Muchas veces seguimos a algunos líderes porque nos sentimos identificados con ciertas cosas que tiene el líder, y entonces en base a eso los vamos siguiendo. Bien. Después vamos a ver en el siguiente video cuáles son los procesos que ejecuta una dirección. Acá voy a finalizar este video que vimos todo lo que es liderazgo.